Susurros suaves en una mañana de verano. Mientras el sol apenas despertaba, la humanidad se preparaba para dar el paso más audaz de su historia. Era 16 de julio de 1969 y en Cabo Cañaveral, 3 hombres se disponían a abandonar nuestro mundo conocido. La misión llevaba un nombre mítico en Apolo 11 y sus tripulantes Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins cargaban sobre sus hombros el peso de un sueño milenario. Desde que el primer ser humano alzó su mirada hacia el cielo nocturno, la luna había sido objeto de fascinación, de leyendas, de anhelos. Mientras la cuenta regresiva avanzaba, el mundo entero contenía la respiración en 10, 9, 8. Los corazones latían al unísono con cada número en 3, en 2, en 1. Y entonces, el rugido, un estruendo que sacudió la tierra cuando el Saturn V, esa montaña de metal y combustible, se elevó hacia los cielos envuelto en una columna de fuego y esperanza. Durante 4 días, la nave Apolo atravesó el vacío interplanetario. Desde sus ventanas, la Tierra se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta convertirse en una joya azul suspendida en la negrura del espacio. No había fronteras visibles, ni conflictos, ni diferencias. Solo nuestro frágil hogar común. El 20 de julio llegó el momento decisivo. Michael Collins permaneció en órbita lunar, mientras Armstrong y Aldrin descendían en el módulo lunar, el Águila. Los minutos que siguieron fueron de tensión absoluta. El combustible escaseaba, las alarmas sonaban, pero la voz de Armstrong permaneció serena cuando pronunció las palabras que el mundo esperaba. El Águila ha aterrizado. Entonces, en un momento que pareció detener el tiempo mismo, Neil Armstrong descendió lentamente por la escalerilla. Sus botas tocaron el polvo lunar y su voz, suave pero clara, atravesó el espacio. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. No era un sueño. Por primera vez en la historia de nuestra especie, un ser humano caminaba sobre otro mundo. Buzz Aldrin lo siguió poco después, y juntos desplegaron una bandera, no como símbolo de conquista, sino como testimonio de lo que la humanidad unida puede lograr. Durante más de 2 horas, exploraron ese paisaje alienígena y familiar a la vez. Recogieron rocas que contaban historias de miles de millones de años. Dejaron instrumentos que aún hoy siguen enviando datos. Y se tomaron un momento para contemplar algo que ningún ser humano había visto jamás: la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Cuando finalmente regresaron a casa, dejaron más que huellas en el polvo lunar. Dejaron la prueba de que los sueños más audaces pueden hacerse realidad cuando nos atrevemos a dar el primer paso. Sus huellas siguen allí, inalteradas en el vacío lunar, como un recordatorio eterno de lo que somos capaces cuando nos unimos por un propósito mayor que nosotros mismos. Si esta historia ha tocado tu corazón como tocó el mío, te invito a que te suscribas para seguir explorando juntos los momentos que cambiaron nuestra historia. Porque cada vez que miramos hacia la luna, recordamos que lo imposible solo toma un poco más de tiempo. Descansa en paz mientras las estrellas velan tu sueño. Hasta el próximo susurro de la historia. Buenas noches. Te invito a ponerte cómodo. Respira profundo y deja que esta historia te envuelva poco a poco. Hoy viajaremos juntos, no a una ciudad ni a un país, sino hacia el cielo. Una historia que comenzó con un susurro y terminó con una huella en la luna, ¿no? Una historia que nos recuerda que los sueños más imposibles a veces solo necesitan que alguien se atreva a mirar hacia arriba. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha mirado las estrellas. Algunos creyeron que eran dioses,
Otros pensaron que eran agujeros en el cielo, pero todos sintieron que ahí arriba había algo que nos llamaba. Los antiguos griegos soñaron con Ícaro, con alas de cera. Da Vinci dibujó máquinas imposibles. Pero fue solo en el siglo XX, cuando los motores, la ciencia y la voluntad humana comenzaron a acercarse realmente al cielo. Corría el año 1957, el mundo estaba dividido. Estados Unidos y la Unión Soviética, dos gigantes enfrentados en la Guerra Fría. Una lucha no con espada, sino con ideas, tecnologías y símbolos. Y fue entonces que, de pronto, un bip, 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 llegó desde el espacio. Era el Sputnik, el primer satélite artificial enviado por los soviéticos. Flotaba sobre nuestras cabezas. Y el mundo, por primera vez, sintió que el cielo ya no era inalcanzable. Las escuelas estadounidenses comenzaron a enseñar más ciencia. La gente miraba al cielo con asombro y con miedo. ¿Qué más podría hacer la Unión Soviética allá arriba? Entonces, llegó el Han Yuri Gagarin. 12 de abril de 1961. El primer ser humano en orbitar la Tierra. Un joven de sonrisa amplia que pronunció unas palabras eternas. Poyejali, vámonos. El este celebraba, el oeste temblaba. Pero los Estados Unidos no se quedarían atrás. Un año después, en 1962, el presidente John F. Kennedy, con voz firme y visión clara, pronunció una de las frases más poderosas de la historia moderna. Elegimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Ese día, el mundo entendió que la luna ya no era solo poesía o misterio, era un destino. Se diseñaron cohetes más grandes que cualquier cosa construida antes. Se reclutaron mentes brillantes, ingenieros, matemáticos, pilotos. Cada día era una nueva prueba, un nuevo desafío. Algunos cohetes explotaron, algunos sueños se rompieron, pero la humanidad siguió adelante, porque había algo más fuerte que el miedo a la esperanza. Y así llegamos al 16 de julio de 1969 en el cohete Saturno V, una torre de metal y sueños de 111 metros de altura. Esperaba en su plataforma dentro 3 hombres: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Sus corazones latían al ritmo de la historia. El mundo entero contenía la respiración. 10, 9, 8. 4 días después, el 20 de julio, el módulo lunar Eagle se separaba del Columbia. Armstrong y Aldrin descendían hacia la superficie lunar mientras Collins orbitaba en soledad. Las comunicaciones eran tensas, los instrumentos marcaban alertas, el combustible se agotaba, pero entonces el Eagle ha alunizado. Y luego, a esos pasos, esos primeros pasos que ningún ser humano había dado jamás. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Las palabras de Armstrong resonaron en cada hogar, en cada corazón. La humanidad, por primera vez en su historia, había puesto un pie en otro mundo. Durante 2 horas y media, Armstrong y Aldrin caminaron por la luna, recogieron rocas, plantaron una bandera, dejaron una placa que dice: aquí, hombres del planeta Tierra, pisaron la luna por primera vez. Julio 1969, vinimos en paz, en nombre de toda la humanidad. Esa noche, millones de personas en la Tierra miraron la luna de manera diferente. Ya no era solo un disco plateado en el cielo, era un lugar donde habíamos estado, un testimonio de lo que somos capaces cuando soñamos en grande, cuando trabajamos juntos,
cuando nos atrevemos a alcanzar lo imposible. Y así, querido oyente, termina esta historia, pero no el sueño. Porque cada vez que miramos al cielo nocturno, cada vez que vemos brillar la luna, recordamos que los límites solo existen en nuestra mente, que los sueños más grandes comienzan con un simple y sí. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo soñar con las estrellas, te invito a que te suscribas y compartas este momento con aquellos que, como tú, aún se atreven a mirar hacia arriba y soñar. Nos vemos en el próximo susurro de la historia. Susurros suaves en una mañana de verano, mientras el sol apenas despertaba. La humanidad se preparaba para dar el paso más audaz de su historia. Era 16 de julio de 1969 y en Cabo Cañaveral, 3 hombres se disponían a abandonar nuestro mundo conocido. La misión llevaba un nombre mítico en Apolo 11 y sus tripulantes Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins cargaban sobre sus hombros el peso de un sueño milenario. Desde que el primer ser humano alzó su mirada hacia el cielo nocturno, la luna había sido objeto de fascinación, de leyendas, de anhelos. Mientras la cuenta regresiva avanzaba, el mundo entero contenía la respiración en 10, 9, en 8. Los corazones latían al unísono con cada número en 3, en 2, en 1. Y entonces, el rugido, un estruendo que sacudió la tierra cuando el Saturn V, esa montaña de metal y combustible, se elevó hacia los cielos envuelto en una columna de fuego y esperanza. Durante 4 días, la nave Apolo atravesó el vacío interplanetario. Desde sus ventanas, la Tierra se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta convertirse en una joya azul suspendida en la negrura del espacio. No había fronteras visibles, ni conflictos, ni diferencias. Solo nuestro frágil hogar común. El 20 de julio llegó el momento decisivo. Michael Collins permaneció en órbita lunar, mientras Armstrong y Aldrin descendían en el módulo lunar, el Águila. Los minutos que siguieron fueron de tensión absoluta. El combustible escaseaba, las alarmas sonaban, pero la voz de Armstrong permaneció serena cuando pronunció las palabras que el mundo esperaba. El Águila ha aterrizado. Entonces, en un momento que pareció detener el tiempo mismo, Neil Armstrong descendió lentamente por la escalerilla. Sus botas tocaron el polvo lunar y su voz, suave pero clara, atravesó el espacio. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. No era un sueño. Por primera vez en la historia de nuestra especie, un ser humano caminaba sobre otro mundo. Buzz Aldrin lo siguió poco después, y juntos desplegaron una bandera, no como símbolo de conquista, sino como testimonio de lo que la humanidad unida puede lograr. Durante más de 2 horas, exploraron ese paisaje alienígena y familiar a la vez. Recogieron rocas que contaban historias de miles de millones de años. Dejaron instrumentos que aún hoy siguen enviando datos. Y se tomaron un momento para contemplar algo que ningún ser humano había visto jamás en la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Cuando finalmente regresaron a casa, dejaron más que huellas en el polvo lunar. Dejaron la prueba de que los sueños más audaces pueden hacerse realidad cuando nos atrevemos a dar el primer paso. Sus huellas siguen allí, inalteradas en el vacío lunar, como un recordatorio eterno de lo que somos capaces cuando nos unimos por un propósito mayor que nosotros mismos. Si esta historia ha tocado tu corazón como tocó el mío, te invito a que te suscribas para seguir explorando juntos los momentos que cambiaron nuestra historia. Porque cada vez que miramos hacia la luna, recordamos que lo imposible solo toma un poco más de tiempo. Descansa en paz,
mientras las estrellas velan tu sueño. Hasta el próximo susurro de la historia. Susurros suaves en el silencio de aquella noche de julio, mientras el mundo contenía la respiración. 3 hombres se preparaban para hacer historia. La luna, ese eterno testigo de nuestros sueños, esperaba paciente su llegada. Los motores del módulo lunar rugieron con determinación y Armstrong y Aldrin se despidieron de la superficie plateada que los había acogido. Allá arriba, en la soledad del espacio, Michael Collins los esperaba. Unidos nuevamente en la pequeña cápsula del Apolo 11, iniciaron ese viaje que todos anhelaban, el regreso a casa. El silencio en la nave era profundo, contemplativo. Sus trajes, aún cubiertos de ese polvo lunar que ningún otro ser humano había tocado, guardaban más que simples partículas extraterrestres. Llevaban consigo una nueva forma de ver nuestro mundo. La Tierra, ese punto azul que crecía ante sus ojos, les daba la bienvenida. Pero el camino de vuelta no sería fácil. Al penetrar la atmósfera, las llamas envolvieron la cápsula. El calor era abrasador y durante eternos minutos el mundo entero contuvo el aliento. Las comunicaciones se perdieron y el silencio se hizo más pesado que nunca. Y entonces, en una voz clara, firme, esperanzadora, Apolo 11 ha amerizado. Las aguas del Pacífico mecían suavemente la cápsula, como una madre acunando a su hijo después de una larga aventura. Los helicópteros descendieron y en minutos Armstrong, Aldrin y Collins pisaban la cubierta del USS. Estaban en casa. Los días siguientes fueron un torbellino de celebraciones. Las calles se llenaron de rostros sonrientes, de banderas ondeando, de niños que ahora soñaban con ser astronautas. Pero más allá de los desfiles y los honores, algo más profundo había cambiado en la humanidad, porque aquella misión no fue solo una victoria estadounidense, no, fue un triunfo de todos nosotros. Cuando Armstrong dijo un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Habló por cada ser humano que alguna vez levantó la vista al cielo y se preguntó, ¿qué hay allá arriba? Otras misiones siguieron sus pasos, dejando nuevas huellas en el polvo lunar. Pero ninguna capturó la magia de ese primer momento, esa primera huella, ese primer latido humano sobre otro mundo. Ese instante en que lo imposible se convirtió en realidad. Hoy, más de medio siglo después, seguimos mirando a la luna con nuevos ojos. Ya no es un misterio inalcanzable, sino un lugar donde hemos estado. Un recordatorio brillante de que cuando la humanidad se une, cuando nos atrevemos a soñar en grande, no hay límite que no podamos superar. Esta historia, querido oyente, es más que un simple relato del pasado. Es una promesa del futuro, un susurro que nos recuerda que lo imposible solo requiere un poco más de tiempo, un poco más de valentía, un poco más de fe en nosotros mismos. Mientras cierras los ojos esta noche, mira hacia ese punto brillante en el cielo nocturno. Piensa en esos 3 valientes que se atrevieron a tocarlo. Y recuerda que cuando los sueños se encuentran con la determinación, los humanos no solo hacen historia, se convierten en leyenda. Gracias por compartir conmigo este viaje a través del tiempo y el espacio. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos los momentos que cambiaron nuestro mundo. Que esta noche tus sueños te lleven tan lejos como te atrevas a imaginar. Descansa tranquilo, sabiendo que las estrellas siempre estarán ahí, esperando nuestra próxima visita.